Queríamos comenzar este bloque comentando este muy buen libro sobre una exposición que hubo hace algunos meses en el Británico de Miraflores, Ordenando el Mundo. Es una muy buena publicación, un muy buen catálogo de fotografías con un texto muy interesante de Elida Román que vale la pena leer y vale la pena ojear también. Y Un lugar, fotografías de Raúl García Pereira, Borrador Editores. Es un libro con fotos que ha ido capturando a lo largo de varios años Raúl García y que pretende capturar un poco la esencia de la escena rockera de Lima en los últimos años. Para los que les gusta el tema y para los que no también, una muy buena oportunidad de conocer un poco más sobre esto. Vamos a conversar con Raúl García Pereira para que nos cuente un poco sobre este libro. Más que un catálogo, una recopilación de fotos, era como tratar de captar la esencia de la escena rockera limeña, un poco, ¿no? ¿Cómo es esa esencia, según tú? ¿Cuál es? Bueno, más allá de la esencia de la escena limeña, más que limeña, es la esencia del rock and roll, ¿no? O sea, el rock and roll es rebelde, es sucio, es indisciplinado, arrebatado, y eso es lo que tú ves en la movida rockera limeña, ¿no? Tiene todos esos ingredientes, sobre todo la movida independiente, subterránea, underground, como lo quieras llamar. Eso es lo que se vive cuando bajas a los conciertos, cuando paras con la gente. Ese es el ambiente, esa es la atmósfera, esa es la actitud, ¿no? Y lo que he tratado de reunir en este libro es la esencia, esa esencia, ¿no? Más allá de que sea un libro sobre bandas, o sea, no es un libro sobre bandas de rock, es un libro sobre el rock and roll. Y el día, por definición, tiene que ser así, ¿no? El día que deje de tener esa esencia de rock probablemente dejará de serlo, ¿no? Se vuelve un espectáculo, ya no es rock and roll. O sea, si no hay esa actitud irreverente, ya deja de ser rock and roll, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha tomado recopilar todo este material que está en el libro, todas estas fotografías? He estado fotografiando esto desde el año 97, creo que en el 96 también hice algo, pero desde el 97, ¿no? Hasta ahora, son 14 años. La foto más actual del libro es del año 2010, si no me equivoco. Son 14 años de chamba, ¿no? ¿Cuál es la historia de este libro? ¿Cómo en algún momento decides recopilar todo esto en una publicación? ¿Tuviste ayuda de algunas personas o fue idea tuya o alguien te impulsó a hacerlo? El proceso es larguísimo y se remonta al año 2003. Para ese año ya tenía idea de que tenía bastante material y que tendría que hacer algo con eso, ¿no? Empecé a escanear algunas fotos, estuve, afortunadamente, si quieres, me dio hepatitis, me tuve en cama 4 meses y me dediqué a escanear todo lo que había hecho en 6 años. Escanear, revisaba las planchas de negativos y escaneaba aleatoriamente, simplemente por verlas, más o menos estaba bien. Escaneé unas 700, 800 fotos. Ahí empecé a darme cuenta que había suficiente material como para hacer algo, digamos, algo grande, ¿no? Sin ser muy pretencioso, ¿no? Había para hacer algo ahí. A la vez que pasó eso, encontré que hay un montón de fotos con las que no me identificaba, ¿no? Que parecían más bien un registro de algo que estaba ahí, fotos de bandas, pero había otras que capturaban algo que sí me ponía más, ¿no? Entonces, cuando me recuperé, empecé a buscar ese tipo de imágenes. Eso por un lado. Por otro lado, el material que había escaneado en su mayoría eran fotos de bandas en escena, pero había una gran parte de la escena que no estaba fotografiada, que tenía que ver con la gente, con los lugares,
con la juerga, con todo lo que no es una banda tocando, pero que es rock and roll al mismo tiempo. Y en el año 2005 imprimí centenares de fotos. Las revisé y dije, ahora sí, ¿no? A editar un libro. Y ahí empecé a chambearlo, ¿no? Las colgué en las paredes de un taller que alquilé. En esa época nació mi hija. La llevaba, la sentaba en la cuna y yo me dedicaba a chambear horas ahí en eso, ¿no? Buscando una línea, ¿no? Abandoné eso un buen tiempo porque no le encontraba esa línea, ese hilo, si quieres. Luego me junté con un amigo editor, me junté con Jorge Villacorta, le puse el material en la mesa, le encontré un potencial, me dijo algunos consejos para encontrar ese camino que necesitaba y empecé a chambear con eso, ¿no? Otro taller, otros centenares de fotos impresos, otras fotos tomadas, a empezar casi de nuevo, ¿no? Así me he pasado años, abandonando, retomando, abandonando, buscando lo que quería, ¿no? Hasta que felizmente se llegó a este muy buen resultado. Un lugar son fotografías de Raúl García Pereira, este muy buen libro con fotos sobre rock and roll, nada más que eso. Luego de la revolución de Túpac Amaru, los españoles trataron de borrar cualquier cosa que tuviera que ver con él, cualquier manifestación artística o cultural. Y todos sabemos cómo terminó Túpac Amaru y cómo terminó Micaela Bastidas. Bueno, el hijo de ambos era Fernando y se ha escrito muy poco acerca de él, casi nada. Este cautiverio y agonía sin fin, Fernando Túpac Amaru Bastidas, es un libro de José Luis Ayala, publicado por AFA Editores, que nos cuenta la historia de Fernando Túpac Amaru, hijo de José Gabriel. Nosotros fuimos a conversar con José Luis Ayala para que nos hable un poquito más de esta terrible historia. Deduzco que lo que usted ha hecho en este libro, que es una croninovela, es partir de datos históricos concretos y a partir de eso comenzar a novelarlos o crear una ficción. En este proceso de lectura permanente sobre la historia del Perú, encontré de casualidad una historia realmente terrible, horrenda y horrorosa, que viene a ser la biografía de uno de los hijos de José Gabriel Túpac Amaru II. El hijo mayor se llamó Hipólito y murió en el cadalso. El que le continúa es Mariano y murió ahogado frente a las costas del Brasil. Y luego este libro se refiere específicamente al padecimiento en las mazmorras y luego los estudios que realizó Fernandito. Fernando nació en Pampamarca y en 1780, cuando insurge la revolución de Túpac Amaru, tenía exactamente 11 años. Fue testigo del sufrimiento de su padre. Dio tal grito en la plaza que consternó a todo el mundo y a partir de ese momento comienza la historia cruel de este niño que fue enseguida enviado en una caravana del Cusco a Huamanga y de Huamanga a Lima. Y luego fue depositado en las mazmorras del Callao hasta que se arreglara la guerra entre España e Inglaterra. Luego fue embarcado en un barco llamado San Pedro de Alcántara. Lamentablemente tuvo que regresar a San Pedro de Alcántara desde las costas de Chile y luego nuevamente enterrado en las mazmorras del Callao, en el Fernandito. En un segundo viaje el barco lamentablemente encalló
y hubo un naufragio en Peniche, frente a las costas de Portugal. A partir de ese momento comienza la odisea de Fernando, porque estuvo vagando durante un tiempo en las islas, se entregó nuevamente, pero fue embarcado y llegó así a las mazmorras, primero de Santa Catalina. Allí encontró a sus parientes y fue, desgraciadamente, de nuevo enterrado en las mazmorras, primero en Santa Catalina y luego pasó a otras prisiones, hasta que finalmente pasó a las escuelas de Getafe. En Getafe comienza a hacer estudios regulares y desde donde le envía una carta al rey, diciéndole que el único delito es haber nacido y que su padre efectivamente había actuado en el Perú. Sin embargo, él pedía clemencia. Es una vida azarosa, lleno de padecimientos. Finalmente, Carlos III le dio permiso para que pasara de las escuelas de Getafe a las escuelas de Avapiés. Allí tuvo la oportunidad de estudiar, pero lamentablemente su condición de reo durante tantos años comenzó a minar su situación especial de salud. Luego tuvo también la oportunidad de estudiar gramática, estudió filosofía. Aquí dice que ese texto es una especie de reparación de las memorias escritas por Fernando Túpac Amaru. ¿A qué se refiere exactamente? A través de sus testimonios, de sus dibujos y de lo que iba escribiendo, vivió reconstruido la vida de Fernando. Y también he reconstruido una cosa singular, ¿no? Encontré las pequeñas piezas de una carta de Fernando Túpac Amaru a los hijos que no tuvo. Esta es la historia de un ser humano que desde la niñez sufrió muchísimo. Y es el único Túpac Amaru que realmente se puede rastrear, porque los restos de su hermano Mariano y de Hipólito es imposible poder encontrar. Este cautiverio y agonía sin fin, Fernando Túpac Amaru Bastidas, de José Luis Ayala. Gracias. Muchas gracias.